día de hoy tenemos al ingeniero Miguel Salinas Seminario con el tema de valorizaciones en obras públicas. Ingeniero. Gracias. Bien, vamos a entonces ver ahora este tema también bastante importante sobre valorizaciones y liquidaciones de obras públicas, ¿no? Vamos a hablar acá de dinero público, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar es sobre dinero público. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se está pues trabajando en esta parte. Es prácticamente ya una especialidad en los contratos de obras, ¿no? Ya se suele considerar un ingeniero de metrados y valorizaciones, ¿no? Porque es todo un tema que tiene pues muchos alcances técnicos, conceptos, criterios, fórmulas, y tiene que estar pues, digamos, en bastante conocimiento la persona, ¿sí? Ya cuando se terminan las obras hay que hacer las liquidaciones, ¿no? Ya también es un proceso de recálculo, vamos a conversar acá algo de eso, que también implica pues que el liquidador tenga determinados conocimientos y experiencias, ¿sí? Bueno, en algún momento pues que deseen me pueden pasar la voz, podemos intercambiar algunas ideas, algunos ejemplos. Vamos a hablar entonces de este tema de las valorizaciones y las liquidaciones. Acá hay una idea de una liquidación, ¿no? Es un cuadro, es un formato, no hay un formato en la ley de contrataciones, uno puede hacer, digamos, de la forma que lo considere que se pueda entender. Vemos pues que en este caso, ¿no?, se consideran ahí las valorizaciones ejecutadas, principales y adicionales, los reajustes principales y adicionales, los adelantos en efectivo directo, ¿no?, en su amortización, el adelanto de materiales y su amortización, la deducción de los adelantos, ¿no?, del adelanto directo en efectivo, adelanto de materiales, los gastos generales. En este caso de este contrato había pues otro tipo de retenciones y de reintegros, ¿no? Vemos entonces esos conceptos: valorizaciones, reajustes, adelantos y deducciones, gastos generales, ¿no? Vamos a conversar de cada uno de ellos en este rato, ¿sí? Y observamos que la liquidación tiene pues, digamos, tres grandes columnas: la columna de los recalculados, lo pagado y las diferencias o saldos, ¿no? En este caso en particular fue un contrato que tenía dos tipos de monedas, ¿no? Por eso vemos soles y dólares, pero en nuestra contratación nacional todo es en soles, ¿no? Ya tenemos ahí arriba el IGB, el monto total o costo total de la obra, de ahí se aplican las penalidades o las multas, que también lo vamos a ver en un rato acá, ¿no? Y ya no existen fondos de garantía, en algunas obras le llaman retenciones, y finalmente pues el saldo de la liquidación. A veces los saldos son positivos, a veces son negativos, ¿no? En este ejemplo, que era doble moneda, el contratista tenía a favor 637.000 soles y en contra 72.000 dólares, ¿no? Bien, las liquidaciones entonces, pues, ¿no?, son unos procedimientos técnicos de cálculo, las valorizaciones, y vamos a conversar entonces sobre esto en el marco del OCE. Recuerda que ayer hablamos que hay diferentes obras, ¿verdad? Hay obras por administración. En las obras por administración, las valorizaciones no sirven para pagar, solamente sirven para un control de avances. En las obras por administración no existen reajustes por fórmulas polinómicas, no existen adelantos, ¿no? Por lo tanto, no, cuando se liquida una obra por administración, básicamente lo que se liquida solamente son los metrados, lo que se avanzó en la obra, ¿no? Y tiene otro procedimiento de liquidación. Inclusive las obras por administración tienen dos liquidaciones, ¿verdad? Una liquidación técnica y una liquidación financiera, ¿no? Pero es otro tema entonces las valorizaciones y las liquidaciones de administración. Si es una obra por impuestos, ¿no? En la obra por impuestos, por ejemplo, se hacen valorizaciones, pero el contratista, pues, ¿no?,
cobra la plata, pero no del Estado, cobra de la empresa, como le decía, ¿no? La minera, la Bacus, el banco, quien lo contrató al contratista, él es el que le paga, ¿no? O sea, el Estado no paga las valorizaciones, ¿no? Y tienen pues también, obviamente, que liquidarse. Entonces, cada obra o cada, digamos, diferente tipo de obra en el Estado tiene su procedimiento. En este caso vamos a hablar de las obras por contrata, ¿no? Con la ley de contrataciones, que ya ustedes la conocen, esas normas que están vigentes desde enero. Bien, en esta ley de contrataciones aparecen las definiciones, que es una obra, que es una prestación adicional de obra y que es una obra nueva, ¿no? Hay que tener siempre muy claro esto, porque está relacionado con las valorizaciones, ¿sí? Veamos entonces acá en nuestra pizarra esta idea. Aquí entonces está la obra pública. Vamos a suponer que, pues, ¿no?, la Biblioteca Municipal de Chiclayo, puede ser una obra pues del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, de repente te interesa, puede ser una obra del INPE, una ampliación de PIXI, ¿no? Dice que va a haber ampliación de las cárceles y acá le van a poner ya el nombre, ¿no? Funcionarios públicos, de frente tiene nombre ya ese pabellón, ¿no? Entonces no vayas a llegar pues por ahí. Ok, esta es la obra, es lo que dice ahí la ley de contrataciones. Han contratado para construir, reconstruir, remodelar, todo lo que dice ahí, esta obra de acá. Muy bien, el expediente técnico entonces establece eso. Ya la entidad va a decidir si esta obra la contratan a suma alzada o si la contratan a precios unitarios, ¿sí? Esa es una decisión de la entidad. Y si la contratan a suma alzada, conforme vayan ejecutando esta obra, van a ir haciendo las valorizaciones. Y estas valorizaciones van a tener sus reajustes. Si la obra la contratan a precios unitarios, van a ver las valorizaciones y tendrán sus reajustes, ¿sí? Ya la ley de contrataciones a esto le llama pues la obra principal o la obra contratada. Pero si en esta obra, por ejemplo, surge la necesidad de hacer adicionales, hay que hacer, por ejemplo, unas subzapatas porque el suelo es de mala calidad, ¿no? Es necesario, es indispensable hacer esto porque el suelo es malo. Entonces, estas obras adicionales también serán a suma alzada o a precios unitarios. Si la obra es a suma alzada, sus adicionales son a suma alzada. Si la obra es a precios unitarios, sus adicionales serán a precios unitarios. Pero lo curioso en el caso de adicionales es que estas obras adicionales a su vez pueden valorizarse de dos formas y por supuesto así se liquidarán. Conforme se valoricen, se liquidan, ¿no? Si en esta obra, ¿no?, si este adicional, la suma alzada, es por un mayor metrado, habrán pues valorizaciones de mayor metrado. Pero si este adicional es por una obra complementaria, habrán entonces valorizaciones por obras complementarias, ¿no? Igual sucede si la obra es a precios unitarios. De repente este mayor metrado, este adicional es un mayor metrado. Habrán valorizaciones por mayores metrados. O de repente esto es un trabajo nuevo, ¿no?, que le llamábamos obra complementaria. Habrán valorizaciones de obras complementarias. Ya vamos a hablar en un momento, cuando lleguemos ahí, sobre cómo ha cambiado la Contraloría esta definición, pero en el fondo es la misma, digamos que es la misma cosa con otro nombrecito. Ok, y si hay valorizaciones, entonces tendrán pues sus reajustes. De aquí entonces tenemos esta primera idea, ¿no?, de que cuando se está en una obra pública,
pueden haber valores, la obra depende si es a suma alzada o precios unitarios, igual los adicionales, van a haber pues valorizaciones contractuales y valorizaciones adicionales. Van a haber reajustes contractuales y reajustes de adicionales. Y obviamente que si así se valoriza, así se deben liquidar. Es decir, se valorizan por separado y se liquidan por separado. Nadie va a ser pues loco de liquidar juntos metrados contractuales con metrados adicionales. No los puedes mezclar, ¿no? Tienes que liquidar en forma separada, tal cual se han ido valorizando. Muy bien. Teniendo entonces este concepto, ¿no?, en la ley de contrataciones vamos a hablar de las valorizaciones, tanto principales como de adicionales. Es darle valor a un avance físico, ¿no?, en un periodo determinado. Generalmente pues las valorizaciones ustedes saben que son mensuales. ¿Cuáles son estos tipos de valorizaciones? Las que vemos ahí. En la ley de contrataciones habla de eso. Las valorizaciones de obra principal, de la obra contratada. Las valorizaciones de adicionales, que lo vemos ahí. Las valorizaciones de adicionales. Las valorizaciones de intereses y las valorizaciones por costos directos y gastos generales, que ya también las vamos a ver acá, ¿sí? Encontramos entonces en la ley de contrataciones que hay 4 tipos de valorizaciones. Por lo tanto, cuando se liquiden, también se liquidarán pues igualmente. Vamos a hablar acá me han faltado poner valorizaciones de obra principal y de obras adicionales, ¿sí? Se me ha quedado, por favor puedes agregar ahí en tu apunte, ¿no? Valorizaciones de obra principal y de obras adicionales. Vamos a liquidar de una vez para ir avanzando, porque este tema de las valorizaciones pues está todo muy vinculado, ¿no? ¿Qué dice la ley de contrataciones? En el artículo 166 dice que las valorizaciones son pagos a cuenta, que pueden ser mensuales o quincenales, generalmente son mensuales, que estas valorizaciones las hacen en forma conjunta, el residente con el inspector o supervisor, ¿no? Y depende pues si la obra es a suma alzada, precios unitarios. Vamos entonces un poco a ver eso aquí. Estamos ahora en el mes de agosto, ¿no? Los contratistas están avanzando las obras y según la norma, el último día de cada mes, el inspector y el supervisor y el residente se sientan juntos como hermanos, miembros de una iglesia, para cerrar metrados. Y empezarán a discutir los metrados, ¿no? Y el residente dirá, pues mira, en este mes de agosto yo he avanzado, ¿no?, 40 metros cuadrados de muro de ladrillo. Hemos avanzado 8 metros cúbicos de columnas y de placas. Y empezará pues a decir todo lo que él ha avanzado. El supervisor le dirá, no, pero eso todavía no lo has terminado, te falta resanar los muros, te falta resanar la columna. Mira esa columna llena de cangrejeras, ya no es cangrejera, eso ya es una parihuela, ¿no? Ya no hay cangrejo, ahí hay choro, todo. Entonces no te voy a valorizar porque tienes que resanar todas esas columnas, etc. Entonces empezarán pues ahí digamos, a discutir para conciliar metrados. Según el reglamento eso debe suceder pues, ¿no?, los últimos días, el último día del mes. Ocurrido eso, dentro de los siguientes 5 días calendarios, se debe, ¿no?, presentar la valorización. Generalmente lo hace el supervisor. Dentro de esos 5 días, el inspector, supervisor, ¿no?, presenta la valorización a la entidad. Digamos que ese es el plazo de trámite de la valorización, ¿sí? Son 5 días, dice que se cuenta desde el primer día hábil, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes en el artículo, ¿no? Muy bien.
Y cuando ya se presenta la valorización, ¿no?, a la municipalidad, al gobierno regional, dice la norma que empieza a correr el plazo de pago, ¿no? Este es el plazo de pago de la valorización. Y como vemos en nuestro gráfico, es hasta el último día del mes siguiente. El último día del mes siguiente. Eso. ¿No? No debería ser más difícil que eso. En los primeros 5 días entonces de septiembre, contado el primer día hábil de septiembre, se ingresará la valorización a la municipalidad, y la municipalidad, la valorización de agosto, entonces tendrá para pagarla hasta el último día de septiembre. Y la valorización de septiembre entrará en los primeros días de octubre y la pagarán hasta el último día de octubre, ¿sí? Estás tú celebrando Halloween y así disfrazado de diablo, o mejor de preso, vas a la municipalidad a recoger tu cheque de la valorización de, ¿no?, de septiembre. No debería haber más complicaciones, pero a veces resulta que la entidad no tiene plata para pagar. Vi ayer en el periódico que le han cerrado las cuentas, creo, a la municipalidad de Chiclayo. Sí. Ya las han abierto. Pero supongamos pues de que se había presentado una valorización y como le habían cerrado la cuenta pues aquí a los amigos de la municipalidad, no habían podido pagar, recién han aperturado acá, recién han aperturado ahí, digamos, las cuentas, entonces esta valorización que debieron pagar acá, recién la han pagado acá. Ahí es donde se generan los intereses, ¿no?, que es el otro tipo de valorización que vamos a conversar también un poquito, ¿sí? Bien, el procedimiento entonces, como vemos, no debería ser tan complicado. Se reúnen estos señores, discutirán, lo hice, no lo hice, está bien hecho, mal hecho, y pasará la valorización. ¿Cómo es esa valorización? La ley de contrataciones señala lo siguiente, ¿no? Si la valorización es a precios unitarios, con los metrados ejecutados y los precios ofertados. Si la valorización es a suma alzada, con los metrados ejecutados contratados, los precios del expediente técnico, los gastos generales del expediente técnico, la utilidad del expediente técnico. Ya hemos visto quién ha hecho el expediente técnico, usted. Roguemos al Señor que hayas hecho un buen presupuesto, unos buenos precios y unos buenos análisis de gastos y un buen cálculo o estimación de utilidad, ¿sí? Si has hecho un expediente hasta las patas y ese presupuesto es un adefesio y los precios son un adefesio, bueno, yo no sé qué va a pasar, porque en suma alzada dice que pagan eso, y todo eso se corrige por FR. ¿Qué cosa es FR? Factor de relación, ¿sí? Vamos entonces a ver acá en nuestra pizarrita ese suma alzada, esa valorización. FR es el factor de relación y se calcula, sí, en un momentito, entre el contrato, entre el valor referencia, y sabemos que este factor de relación puede variar entre 0,90 y ¿cuál es el máximo? 1.10. En ese caso entonces, regresando a tu inquietud, te he entendido, ¿no?, corrígeme, de que el contratista es quien hace la valorización. Con los metrados aprobados. Con los metrados, o sea, él le da valor a los metrados, él hace los cálculos, como voy a hacer ahorita un ejemplo. Hace su informe, hace un informe. Gráfico, todo, ¿no? Y eso se lo da al supervisor. A través de una carta le alcanza al supervisor, ¿no? ¿Y el supervisor qué hace? Pero te digo, no es la primera vez que sé que el contratista la hace. Si es así, maestro, son esos plazos de 5 días, o sea, no hay otro, ese plazo que hay es el que tú me estás explicando. O sea, yo lo puedo preparar el 1 o el 2 y decirle, alcanzarle, decirle al supervisor, ya registra y presenta la entidad. Claro, y si no está de acuerdo el súper, de repente tú te has calculado mal la deducción, porque ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿No? Te has calculado mal la amortización. De repente en este mes hay que multarte, porque te recuerdo
recuerda que a veces también pueden multar en una valorización y tú no te has puesto la multa, porque ni loco te vas a multar solo. Y yo, supervisor, la tengo que corregir, y si no me alcanza el tiempo para corregir, la voy a presentar después de los 5 días, ¿verdad? Y si ingresa después de los 5 días, ¿ya violé la ley de contrataciones? Claro, ¿por culpa de quién? Le van a echar la culpa al supervisor, porque recuerda, el supervisor es el nexo entre el contratista y la entidad, ¿no es cierto? Y quien debe presentar la valorización es el supervisor, como lo están haciendo. Pero si la valorización ingresa después del 5.º día, la entidad, ¿a quién le va a echar la culpa? Al supervisor. Pero el supervisor, ¿qué va a decir? Yo me demoré porque he corregido lo que hizo mal este señor, ¿no? Pero la entidad va a decir, ese es tu problema, compadre. Tú la has ingresado tarde, como ha ingresado fuera de plazo, hasta te pueden poner penalidad, porque a veces hay penalidades cuando el supervisor se demora en presentar la valorización, ¿no? Así que yo creo que es un poco riesgoso ese procedimiento. Si lo están haciendo y pueden, si ya lo hacen mucho tiempo, bueno, ya pues, no sé, tendrán que seguir. Primero, si esta demora ha sido porque el supervisor se ha demorado, la entidad le puede poner una penalidad al supervisor, si es que está en las bases o en el contrato del supervisor. Por demora en presentar la valorización, ¿no? Media UIT, ya te fregaron. ¿Y qué va a suceder? Si por culpa de que la valorización entró tarde, la entidad lo paga tarde, ¿por qué la entidad se ha demorado en pagar? Porque la valorización entró tarde y va a generar intereses. ¿Por culpa de quién? Del supervisor. La ley de contrataciones dice que los intereses, si se generan por responsabilidad de alguien, él lo debe pagar los intereses. Así que el supervisor podría asumir también los intereses. No, la ley de contrataciones dice que se puede hacer en la valorización del mes, en la última valorización o en la liquidación. Da 3 alternativas, ¿sí? Por eso es muy delicado ese tema de que el supervisor... ¿Qué tal si el contratista malvado te la presenta la valorización el día 5 y el supervisor ya está asustado y tiene que firmar nomás cualquiera de fecio y presentarlo, ¿no es cierto? Y después se dan cuenta en la entidad que está mal, ¿no? Bueno, te van a echar la culpa, por eso fuerza los acompaña, ¿no? Tienes que llamar a Chubaca, alguien que te ayude a hacer la valorización. Porque los contratistas ingenieros piden ingeniero de valorización. En estricto que diga el supervisor hace la valorización, creo que sí. Ahora en el intermedio, déjame buscar, ya me has hecho acordar, creo que sí hay una opinión del OCE, que dice que el que hace la valorización es el supervisor, ¿sí? ¿Me dejas ahora buscarlo en el intermedio? Lo buscamos por ahí en la internet, ¿sí? Muy bien, pero ha sido bueno, porque les digo, yo conozco en muchos lugares de nuestro país este mecanismo, que es el contratista quien hace la valorización y el supervisor está solamente ahí de mesa de partes, ¿no? Y lo pasa para la entidad, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, ya si hablas de proyectar metrados, ya mejor, ya siempre el pasaporte al día, ¿no? Tienes que tener los ahorros, ¿no? Así es. Eso ya ustedes saben, ya todos los ingenieros tienen que caminar siempre, ¿no? Con las 3 P, ¿no es cierto? Plata, pasaje y pasaporte. Nunca te olvides de eso, ¿no? Yo tengo ahí en mis maletas. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Gracias, ¿no? Entonces, vamos a buscar ahora en intermedio esa opinión del OCE que, según mi entender, precisa que quien hace la valorización es el señor supervisor, el señor inspector, ¿no? El representante de la entidad, no puede ser el contratista, puede pasar gato por liebre. La ley dice que las valorizaciones entonces se procesan, digamos, numéricamente de esa forma que vemos ahí. Vamos a hacer entonces un ejemplito de una valorización a suma alzada, ¿no? Es la valorización número 6 al 31 de julio, ya la que acaban de presentar.
¿no? Es una obrita a suma alzada, ¿no? Durante este periodo de julio, el contratista pues ha estado haciendo, vamos a suponer que ha hecho, ¿no?, concreto de columnas, ¿sí? ¿No? En julio ha estado haciendo columnas, ha hecho concreto de columnas en el mes de julio, ¿no? Y en la obra, ¿no?, el residente me dice: Salinas, hemos hecho las columnas, anda, vamos a winchar. Agarramos nuestra wincha y ahí, por ejemplo, hay ese columnón, lo winchamos y winchamos todas las columnas, y en obra entonces sacamos pues que este amigo ha hecho 10 metros cúbicos, ¿no?, en el mes de agosto, de julio, ¿sí? Le valorizaré los 10 metros cúbicos. Aquí es donde el que hace valorizaciones, el liquidador, debe recordar, pues, ¿no?, que en el caso de las obras a suma alzada, ¿qué dice la ley de contrataciones? Que se valoriza hasta el total del metrado del contrato. Entonces yo, Miguel, supervisor, antes de valorizar, digo: un momentito, vamos a mirar el metrado que está en el presupuesto, ¿no?, contratado. Estamos hablando pues del expediente técnico, de lo que está en el valor referencial que ha metrado usted, y de repente ahí dice 8, ¿no? ¿Cuánto le voy a valorizar? ¿10 o 8? 8. Pero ahora suponte pues que dice al revés, dice aquí que son 12 cubos. ¿Cuánto le voy a valorizar? ¿10 o 12? ¿Cuánto? 12. Claro, porque dice la norma que en suma alzada se valoriza el metrado del presupuesto contratado. En algunos casos el contratista pierde y en otros gana, pues, ¿no? Ya eso ya es un tema pues del que hizo el expediente. ¿Por qué le puso 12, no? ¿No? Ya habrá pues que ver qué pasó. Y acá entonces yo le valorizo no solamente 10, y los 2 lo dejo para la última valorización, ¿sí? ¿Verdad? Primer comentario: las partidas de concreto de columnas de repente terminaron aquí, ¿verdad? Tú sabes de programación de obras. Aquí terminó la partida de concreto de columnas. Va a decir el auditor: oye, ¿qué haces valorizando concreto de columnas? Cuando ya estabas en pintura, en piso, poniendo focos, y estás valorizando concreto. ¿Se vería raro o no? Primera observación, ¿no es cierto? Oye, pero tú te defenderías: no, es que no le quise pagar, le quiero pagar al último, lo he hecho sufrir, soy un malo, lo he hecho sufrir, ¿no? Primera observación: estarías valorizando fuera de programa, lo cual estaría inflando la valorización programada, ¿no? Y el otro tema es el reajuste. Mientras que acá le tocaba de reajuste este K, ahora le va a tocar este K que es más grandote, y de repente le da más reajuste. Y el auditor va a decir: ah, lo has favorecido, tú estás coludido, te hemos visto chupando con el residente, ¿no? Y tú le vas a decir: yo chupo con todos, ¿no? Entonces, esos temas yo lo veo en ese otro curso que yo hago que se llama la ley de contrataciones. Es que esto, en verdad, mira, estos temas son tan grandes que no se pueden conversar en un solo asunto. Todo tiene, ¿no? Por ejemplo, hablar de adicionales, ¿no? Yo hago una charla que se llama solo adicionales de obra, que también dura 2 días, ¿no? Otra de ampliaciones de plazo, solo se habla, porque son grandotes, ¿no? Son temas muy grandes, y cada uno tiene sus enredos y sus cosas, ¿no? Sí. Por eso yo con los años he ido ampliando, pues cada vez dicto más cursos. Ahora voy a empezar a dictar cursos de obras por impuestos, ¿no? Porque me he metido ya a las obras por impuestos, ¿no? Y así pues yo mismo me genero la chamba, y no, ¿quién me la va a dar? ¿No? He ido a Yo Soy, pero me votaron. Muy bien, seguimos. Depende mucho de... Vamos a aprovechar la pregunta del caso real del ingeniero
hay una obra pública y que esta obra pública tenía un sistema de desagüe, ¿no?, a unos tanques percoladores, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Así estaba la obra y en el presupuesto había la partida tanques percoladores seguramente, ¿no? Pero nos dice, todo el contratista empezó a avanzar la obra, empezó a hacer pues todo lo que tiene que hacer, etc. Pero en ese escenario él nos cuenta que la municipalidad pues se ha mandado a hacer ya una red de agua y de desagüe que justo pasa por ahí, entonces ya pues es tonto, ya mejor ya yo me empalmo acá, ¿sí? Esto de acá, ¿es necesario hacerlo para la obra? Ya no es necesario, ¿verdad? Entonces, cuando en una obra a suma alzada hay partidas innecesarias, ¿sí?, partidas innecesarias, se pueden retirar del presupuesto, pero ¿se está cambiando la meta de la obra o no? No, ha cambiado, ¿no? Claro, la obra incluía pozos percoladores, ahora hay, ya no hay, ha cambiado la meta contratada, ha cambiado. Cuando se cambia la meta contratada a raíz de partidas innecesarias, lo que se va a hacer es una reducción de obra. Ese es el concepto. Cuando cambia la meta contratada y se saca del presupuesto partidas innecesarias, ¿sí? Eso es una reducción. Puede haber en suma alzada o en precios unitarios. En obras de suma alzada no puede haber deductivos, porque yo no he contratado por partidas, yo he contratado un monto, ¿no? Por ejemplo, esto ha pasado en N obras a suma alzada, ¿no? Esta es la obrita a suma alzada y esta obrita, ¿no?, es de un piso, como lo ves. Pero en el presupuesto de la obra, ¿no?, están todas las partidas y en el presupuesto de la obra aparece, por ejemplo, la partida, no sé, de escalera, ¿no? Esta partida. Dime, ¿esta partida de escalera se necesita en esta obra? No, pero ¿se puede ejecutar? ¿Se puede ejecutar? Sí, ¿verdad? Claro, subirán al techo nomás, pero que se puede hacer, se puede hacer. Ahí está. Aparece entonces en el suma alzada otro concepto, partidas, ¿no?, ejecutables, pero innecesarias. Por eso, hablar de suma, por eso yo cuando hago mis clases de contrataciones, suma alzada puedo hablar 2 horas, porque hay, en un suma alzada hay partidas innecesarias, que ya no es necesario ni ejecutar, ¿verdad? Esta partida es innecesaria, ¿verdad? Si esto tiene un piso, ¿para qué quiero escalera? Es innecesaria, pero es ejecutable. Claro, es ejecutable. Subirán al techo, pues ya mirarán, no sé, algo, pero después, ¿no? Entonces, esta partida, ¿yo podría hacer un deductivo? No, pues, como es un suma alzada, no puedo hacer deductivo. ¿Tendría que pagarla? Tendría que pagar, ¿no es cierto? ¿Reducción se puede hacer? Solo se puede hacer reducción cuando son partidas innecesarias y que ya no hay, pues, para qué ejecutarlas, ¿no? Entonces, No se podría hacer escalera y simplemente el supervisor la paga, ¿no? ¿el supervisor la paga? Sí, aprueba. En ese caso de... Claro, podría hacerla y se valoriza, porque si está en el presupuesto, No se hace. se podría. ¿Se puede pagar? No, pues, por eso esta partida es innecesaria, pero es ejecutable, ¿cierto? Ejecútala y te pago, ¿sí? Si no lo hace, no le pagaré, porque es ejecutable, ¿sí? Es innecesaria, pero es ejecutable. Ejecútala y te pago, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con el tema de las valorizaciones. Vamos a hacer nuestro ejemplito, ¿no? Como la ley de contrataciones dice que en suma alzada se paga el metrado que está en el presupuesto, no lo que hay en obra necesariamente, ¿no?
Entonces vamos a decir pues que son 8 cubos. Vamos a suponer pues que en el expediente técnico cada metro cúbico está a 500 soles el metro cúbico. Esto está en el valor referencial, ¿no? Son 4.000 soles, más, ¿no?, los gastos generales, vamos a decir que es 10%. Estos son los gastos generales del valor referencial. Más, ¿no?, el 5% es la utilidad del valor referencial. Y eso entonces me da mi valorización, ¿no? Sería de 4.600 soles. Pero como este es un contrato a suma alzada, el contratista pues ha ofertado entre el 90 y el 110, vamos a suponer que él ofertó al 90%. Y habría que pagarle entonces 4.140, ¿no? Ese sería entonces el monto de la valorización, ¿no? 4.140 soles, ¿no? El tema entonces pues es que hay que tener siempre cuidado cuando vamos a valorizar, ¿no?, con respecto pues a, ¿no?, el metrado que se va a considerar en la valorización, ¿no? Depende entonces pues de lo que diga la norma. Un poco para ver entonces este tema de los metrados, ¿sí? Vamos a hacer acá un pequeño cuadrito. Acá tenemos una obra a suma alzada, el metrado del expediente técnico, ¿no?, el metrado de la obra y el metrado que se valoriza. Vamos a suponer que hay una partida A y hay una partida B. En el expediente técnico dicen que esta partida es 100 cubos y la otra partida es 80 metros cuadrados, digamos, de muros. En obra, de los 100 cubos, realmente solo fueron 95 cubos. Y de los 80 fueron 86 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto le valorizaríamos de la partida A? ¿100 o 95? 100. ¿Y de la partida B, 80 o 86? 80. ¿No? Entonces, el ingeniero que hace las valorizaciones, el liquidador, ¿no?, debe recordar pues que esto está en la ley de contrataciones. Supongamos ahora que es la misma obrita, pero ahora es a precios unitarios, ¿no? Y tenemos pues la partida A y la partida B, ¿no? Acá dice 100 cubos, en obra fueron 95 cubos. Acá es 80 metros cuadrados, acá son 86 metros cuadrados. ¿Cuánto le valorizamos de la primera partida? ¿100 o 95? Sí, 95. Lo realmente ejecutado, ¿cierto? 95. Y de la partida B, ¿cuánto le vamos a pagar? Pues 86, solo que vamos a separar lo que les decía. Valorización de obra contratada, 80. Valorización de mayor metrado, ¿no? Le vamos a pagar, solo que tendremos que separar pues las valorizaciones, ¿no? Igual cuando liquidemos, vamos a tener que liquidar por separado, ¿sí? Tenemos entonces pues, ¿no?, que el legislador en el artículo 166 ha establecido, ¿no?, cómo vamos a ir valorizando la ejecución de la obra. Pero cuando termine la obra, tenemos que ir al artículo 179. Y en el artículo 179, el legislador ya no ha puesto ninguna fórmula. En el 166, el legislador sí puso una fórmula, donde habla de los metrados, ¿no?, que es lo que estamos conversando acá en nuestra pizarra.
Pero cuando nos manda la liquidación el legislador, ya no habla de metrados, solamente habla de precios. Y dice, si tu obra es a precios unitarios, liquida con eso de allá. Si tu obra es a suma alzada, liquida con los precios de acá. Pero ya no dice con qué metrados. Vamos entonces a ver aquí un momentito los metrados para la liquidación. Primero de suma alzada. Sobre los metrados para la liquidación, hay una opinión del OCE del año 2012, la 08-2012, y hay otra opinión ahora más reciente, ¿no? Es la opinión 061-2016 de este año. ¿Qué cosa dice estas opiniones del OCE? Dice, en las obras a suma alzada, dice, ¿no? En los supuestos, la liquidación final de obra se realiza teniendo en cuenta únicamente los metrados contratados, ¿sí? El OCE entonces establece en esta opinión de que para liquidar a suma alzada, los metrados para la liquidación son igual a los metrados contratados. Si queremos ver por qué el OCE dice esto, ¿no? Diríamos lo siguiente. Se contrata una obra a suma alzada, ¿no? Se contrata una obra a suma alzada. En los planos, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que esta es la obra pública y tenemos los planos de instalaciones eléctricas, ¿no? El plano 4, y en este plano se ven las luminarias, ¿sí? Estamos hablando de una obra a suma alzada, el plano de eléctricas, ¿no? Acá estamos nosotros y vemos, a ver, hay 1, 2, 3, ¿no? 4 por 3, 12. Se ven 12 luminarias, ¿no? 3 filas de 4. Ahí está, ¿sí? 12 luminarias. Así están los planos. En el presupuesto de esta obra, ¿no? De suma alzada, en la partida luminarias dice 10 unidades. En la partida, en el presupuesto, 10 unidades. Yo les pregunto, en obra, ¿cuántas luminarias va a tener que poner el contratista? 12. ¿Pero cuántas le vamos a pagar? 10. Cuando yo liquide la obra, ¿le voy a pagar 12 o 10? No dudes, acuérdate con Gabriela, empezó a dudar. ¿Cuánto le da? 10, pues, ¿no es cierto? ¿No? Le vamos a pagar lo que esté en el presupuesto, porque así dice la norma, y así lo ha confirmado el OCE en sus opiniones. Por eso es que el OCE dice, no importa lo que hay en obra, yo solamente te voy a pagar lo que está en el presupuesto, y por lo tanto cuando se liquide voy a liquidar con lo mismo que está en el presupuesto, ¿no? Esto es para la valorización y es para la liquidación. Por lo tanto, teóricamente no debería ser muy complicado liquidar una obra a suma alzada, porque las valorizaciones de obra serían las mismas valorizaciones para la liquidación. Yo tendría entonces, salvo pues que se hayan equivocado al multiplicar, al sumar, que haya habido algún error así, ¿no? Entonces yo tendría que
la valorización de liquidación sería igual a la valorización de ejecución. Y si esto es verdad, cuando yo haga mi cuadro de liquidación, y acá entonces está pues los ítems, y acá está valorización contractual, recuerda que decía monto recalculado, monto pagado y la diferencia. Yo voy a tener monto recalculado, vamos a suponer de valorizaciones 100.000, monto pagado, se supone pues que son las que se ejecutaron, 100.000, y acá debería tener 0, ¿sí? En las obras de suma alzada, ¿no? Teóricamente los saldos siempre deberían ser 0, los saldos de valorizaciones, porque lo que se ha pagado debería ser igual pues a lo que cuando yo liquido. Salvo que no le hayan pagado una valorización, pues no, donde habría una diferencia. Muy bien, pero vamos a ver ahora los metrados para liquidar una obra a precios unitarios. Acabamos de hacer nuestro pequeño, por aquí, comentario, ustedes ya lo saben. Dice la norma que en precios unitarios se valoriza el metrado realmente ejecutado. ¿No? Acá estamos observando, si regresamos un momento a nuestra pizarrita, ¿no? De que en obra hemos puesto 12, pero solo pagamos 10. ¿Acá ha habido un mayor metrado de luminarias o no? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿le hemos pagado? No, ¿verdad? No hemos pagado el mayor metrado de luminarias, ¿no? Pero o sea, como en precios unitarios dice que se paga lo realmente ejecutado, entonces la situación puede ser distinta, ¿sí? Vamos entonces a pensar así. Tenemos una obra de una carretera a precios unitarios, ¿no? Y el expediente técnico decía pues que había que hacer un corte, ¿no? Había que hacer un corte. Existía la partida de corte. Vamos a suponer que eran 1000 cubos. ¿Sí? Existía una partida de corte de 1000 cubos. Y esta partida de corte, como es una partida contractual, se iba a ir valorizando, ¿no? Durante la ejecución de la obra, de repente había valorización 1, 200 cubos, valorización 2, 300 cubos, valorización 3, vamos a suponer pues, ¿no? 400 cubos, y ahí terminó la obra. Con un total de 900 cubos valorizados, ¿sí? El expediente técnico decía que eran 1000 cubos. Yo empecé a excavar ese corte y empecé a valorizarlo, pero terminó la obra, ya terminé de hacerlo, ¿no? Y solamente fueron 900 cubos, ¿sí? De los 1000. Pero pensemos, por razones pues de nuestro ejemplo, que este talud era muy parado, y durante la ejecución pues de la obra hubo una modificación de proyecto y el talud, ¿no?, se inclinó un poco más. ¿Qué cosa se ha generado? ¿Cómo se llamará eso? Es un mayor metrado, ¿verdad? Es un mayor metrado. Hay un mayor metrado de corte, que como es una modificación de proyecto, es un adicional. Y vamos a suponer que son 300 cubos. Ya todos ustedes saben que para que un adicional se pueda ejecutar necesita una resolución.
Ya hemos conversado de que los adicionales se valorizan junto con el contractual. No, ¿verdad? Se valorizan separados. Entonces, nuestro amigo contratista hace la valorización 1 del adicional y vamos a suponer pues que hace 120 cubos. Y hace la valorización 2 del adicional y hace pues 160 cubos. Y ahí terminó la obra, con un total de 280 cubos, ¿no? Como ya se terminó la obra, entonces hay que hacer la liquidación, ¿sí? Voy entonces ahora a hacer los metrados para la liquidación final de la partida de corte, ¿no? Tengo que liquidar pues partida por partida. Voy a tener el metrado para liquidar, ¿no? El metrado contractual, el metrado de la obra contratada. Y voy a tener el metrado de la obra adicional, ¿no? ¿Con qué metrado voy a liquidar los metrados contractuales? ¿Con cuánto? 900, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ha ejecutado una obra. Y los adicionales con 280, ¿no? Voy a liquidar entonces con los metrados realmente ejecutados. Cuando yo tenga entonces que hacer eso, los metrados para liquidar la obra a precios unitarios, yo voy a liquidar con los metrados realmente ejecutados, ¿sí? Pero supongamos un momento, supongamos, entonces quedamos, ¿sí? Yo en obras a precios unitarios voy a liquidar con los metrados realmente ejecutados. Pero imaginémonos esto, que cuando termina la obra y hacen los planos de postconstrucción, voy a seguir aquí arriba, ¿no? Seguimos en la obra a precios unitarios, ¿sí? Hacen los planos, o sea, ¿no? Obra a precios unitarios terminó y se hacen los planos de postconstrucción. Y con los planos de postconstrucción se sacan los metrados de postconstrucción. Es decir, los metrados realmente ejecutados. Y me entregan, yo soy el liquidador, ¿no? Y me entregan los planos de postconstrucción. Y en los planos de postconstrucción dice que este metrado realmente ejecutado es de 1600 cubos. ¿Sí? Estamos entonces ante otro escenario, ¿sí? Por el que el liquidador puede encontrar diferentes tipos de información, ¿sí? En este primer caso, yo estoy liquidando con los metrados realmente ejecutados. Ahí está. Pero resulta que ahora, cuando me entregan los planos de postconstrucción y yo veo los metrados realmente ejecutados de la partida de corte, veo que son 1600 cubos. Obviamente ahí está mezclado, ¿no?, el contractual y el adicional, ¿sí? Está todo junto ahí. Si yo ahora quiero liquidar esto, ¿no? Voy a seguir acá abajito.
el metrado de obra contratada y el metrado de obra adicional. ¿Con cuánto voy a liquidar el metrado de la obra contratada? Con 1000. ¿Sí? ¿Todos nos damos cuenta? Mi metrado original era de 1000, ¿verdad? ¿Cuánto yo había valorizado? 900, ¿sí? Del adicional era 300, ¿no? Y yo había valorizado 280, ¿no? ¿Qué significa? Que yo tenía 1300 cubos aprobados, ¿verdad? 1000 del contractual y 300 del adicional. Yo tenía 1300 cubos aprobados. Pero ahora dice que son 1600 los ejecutados. Por lo tanto, ¿yo puedo liquidar este contractual hasta 1000? Sí, ¿no es cierto? Puedo liquidar esto hasta 1000. ¿Y el adicional hasta cuánto puedo liquidar? Hasta 300. Hasta 300. De tal manera que tengo 1300 cubos, ¿no? Como ejecutados, aprobados. ¿Yo podría liquidar los 300 que faltan? No, ¿verdad? No, no podría, porque esos 300 que faltan, ¿qué son? Adicional, ¿no? Y se han hecho sin la resolución previa, ¿no? Entonces, para terminar, cuando yo hago la liquidación de una obra a precios unitarios, voy a liquidar los realmente ejecutados, pero hasta los metrados aprobados. Cuando voy a liquidar entonces, ¿no? Tengo que tener presente esto. ¿Y de aquí qué va a suceder? Yo en la obra, ¿no? En el primer caso, bueno acá, ¿no? Yo en la obra había hecho 900 cubos. Durante la ejecución de la obra, yo había tenido así mis valorizaciones, ¿no? ¿Recuerda cuánto le pusimos? Creo que le pusimos 300, 400 y 200, ¿sí? Durante la ejecución de la obra. Y eso me dio los 900. Pero ahora en la liquidación de la obra, ¿no? Yo voy a liquidar los 1000. Pregunta del examen. Esos 100 cubos que voy a reconocer ahora en la liquidación, ¿a dónde le sumo? ¿A la valorización 1, a la 2 o a la 3? No está escrito. Acá es donde el liquidador entonces usa el criterio. Generalmente lo que se hace es el metrado, ¿no?, que falta, se agrega a la última valorización donde se ejecutó esa partida. Entonces, en mi liquidación, yo tendría 300, 400 y 300. ¿Cuál es la conclusión? Que generalmente en las obras a precios unitarios, las valorizaciones de liquidación son diferentes a las valorizaciones de ejecución. Si eso yo le aplico pues ahí a ese metrado, yo lo multiplico por su precio unitario, su gasto general, su utilidad, vamos a tener nuestro cuadrito de liquidación
acá va a estar el ítem, valorización de obra contratada, monto recalculado, monto pagado y la diferencia, ¿no? Monto recalculado, de repente va a salir 110.000 soles. Monto pagado, 100.000. Saldo, tendrá un saldo a favor de 10.000, ¿no? Por lo general, en las obras a precios unitarios van a aparecer saldos por valorizaciones en la liquidación, mientras que en obras de suma alzada no va a suceder. Si eso mismo yo lo aplico al adicional, ¿no? Yo acá tengo, ¿no? Ahora la obra adicional. Esa obra adicional durante la ejecución del adicional, ¿no? Yo tuve dos valorizaciones, ¿no? Una de 120 y una de 180, ¿no? De 160, que me dio los 280 cubos. Pero ahora cuando estoy en la liquidación del adicional, yo estoy reconociendo los 300 cubos. Eso se suele cargar a la última valorización. ¿Qué va a suceder entonces? Que las valorizaciones adicionales, ¿no?, de liquidación también van a ser diferentes a las valorizaciones adicionales durante la ejecución del adicional.